¿Qué tiene en común un imponente y escurridizo Sasquatch con un científico del MIT asesinado, un inventor envenenado y un brillante investigador aeroespacial? Y no, lo prometo, esto no es el comienzo de un chiste. En 1998, un hombre que inventó un motor revolucionario impulsado por agua murió gritando en un estacionamiento que había sido envenenado. En 2004, un científico del MIT que estaba a punto de revelar datos suprimidos sobre energía limpia fue golpeado hasta la muerte afuera de la casa donde creció. Y en 2022, un físico visionario que estaba a punto de hacer un descubrimiento revolucionario sobre la antigravedad murió en circunstancias muy sospechosas. Entonces, ¿qué tienen que ver estos pioneros silenciados con Sasquatch? Bueno, mucho más de lo que podrías pensar. Podrías preguntarte cómo un ser tan masivo como Sasquatch logra mantenerse oculto en nuestro mundo tecnológico en constante avance. En una época con drones y cámaras trampa en millones de árboles, ¿cómo es esto posible? Podrías preguntarte de dónde saca Bigfoot su energía. ¿Cómo se mantiene durante el invierno? ¿Y por qué nunca encontramos rastros de sus restos? Bueno, hoy vamos a hacer una pregunta completamente diferente. ¿Y si Sasquatch no se está escondiendo en absoluto? ¿Y si simplemente existe en una frecuencia a la que no se nos permite acceder? Ahora, hagamos una breve pausa antes de entrar en la física loca de todo esto. Recientemente estaba revisando mis análisis de YouTube y me di cuenta de que más del 63% de ustedes que ven regularmente no están suscritos. Si están disfrutando de estos análisis profundos y quieren apoyar lo que hacemos aquí, significaría muchísimo para mí y para el equipo de Cabin in the Woods si presionan ese botón de suscribirse y la campanita de notificaciones. De verdad ayuda mucho a mantener vivo el canal y la investigación. Muchas gracias. Parte 1. El rastro de la ciencia silenciada. Si queremos entender cómo un Sasquatch enorme y profundamente esquivo simplemente desaparece sin dejar rastro, tenemos que empezar a hacer preguntas diferentes y, a veces, incómodas. Es hora de dejar de mirar exclusivamente la biología estándar y ampliar la búsqueda. Es hora de empezar a mirar la física, específicamente el tipo de física que parece hace que silencien a la gente. Nos dicen que la física tiene reglas rígidas, no puedes crear energía de la nada, no puedes burlar la termodinámica. Pero la historia está llena de mentes brillantes que demostraron lo contrario y pagaron el precio más alto por ello. Ahora, eso suena melodramático, pero te prometo que no es una exageración, como estás a punto de ver. Veamos a Stanley Meyer. Para sus vecinos en Ohio, Meyer era un inventor y un soñador, pero en los años 80 y 90 se convirtió en una leyenda local. Afirmaba que había inventado una celda de combustible de agua. Esto no era solo una batería, era un dispositivo que usaba resonancia acústica para descomponer el agua en hidrógeno y oxígeno, usando una cantidad de energía increíblemente baja. Literalmente estaba dividiendo el agua con sonido y frecuencia. Y tampoco se estaba escondiendo en un sótano mientras lo hacía. Estaba conduciendo un buggy adaptado impulsado completamente por agua de la llave, dando entrevistas a estaciones de noticias locales, obteniendo patentes y atrayendo la intensa atención tanto de Wall Street como del Pentágono. Era un hombre que realmente creía que estaba a punto de liberar al mundo de los combustibles fósiles para siempre. No se callaba y lo decía con orgullo, y estaba obteniendo resultados. Luego llegó el 20 de marzo de 1998, mientras cenaba en un Cracker Barrel con dos posibles inversionistas extranjeros, Meyer tomó un sorbo de jugo de arándano. Y luego, de repente, salió corriendo al estacionamiento, cayó de rodillas y supuestamente pronunció sus últimas palabras. Cito, «Me envenenaron». El informe oficial del forense indicó que murió de un aneurisma cerebral. Pero los prototipos físicos de su motor revolucionario y sus planos detallados e irreemplazables, desaparecieron, dejando a su familia devastada y su legado hecho pedazos. Meyer fue un pionero porque observó este sistema masivo, frustrante y roto, y decidió encontrar una solución transparente que realmente funcionara. Y esa realidad de sistemas rotos es algo con lo que lidiamos todos los días. No solo en la física fuera de lo convencional, sino también en nuestras propias vidas.
Quiero compartirles una historia rápida. Hace algunos años, un colega investigador, no voy a dar su nombre por razones de privacidad, pero un tipo que conozco estaba haciendo trabajo de campo en lo profundo del bosque cuando sufrió una picadura de garrapata muy grave. En un par de semanas empezó a tener estos síntomas neurológicos aterradores, temblores, una fatiga aplastante, una niebla mental seria que nunca parecía desaparecer. Intentó abrirse paso en el sistema médico convencional para obtener la ayuda que necesitaba. Pasó horas en espera, lo mandaron de una clínica a otra, solo para que le dijeran que lo más pronto que podía ver a un especialista que aceptara su seguro era dentro de 9 semanas. El sistema no estaba diseñado para sanarlo con urgencia, estaba diseñado para ponerlo en una fila de espera. Básicamente era un muro de burocracia, y simplemente no podía creerlo cuando escuché esta historia. Y mientras esperaba, su salud se deterioró por completo. Efectos permanentes por esta terrible experiencia. Ese tipo de obstáculos sistemáticos, amigos, es exactamente la razón por la que existe Cabin in the Woods, por qué nuestro trabajo aquí es tan importante. Básicamente, nuestro objetivo es evitar a quienes controlan el acceso, y también es la razón por la que soy increíblemente selectivo con quién colaboramos aquí en el canal. Ustedes saben que tengo una familia que mantener, y financiar estas investigaciones a fondo requiere recursos realmente importantes. Los patrocinios son básicamente lo que me permite seguir adelante. Pero les hice una promesa hace un tiempo de solo asociarme con empresas, productos y herramientas en las que realmente creo. Herramientas que derriban esos muros de ladrillo y te devuelven el poder a ti. Muy bien, ahora veamos a nuestro siguiente científico silenciado. Soy el Dr. Eugene Malov. Mi formación es la de un ingeniero. 6 años después, la comunidad científica perdió a Eugene Malov. Malov no era un teórico marginal que trabajaba en un garaje cualquiera. Con 2 títulos en Ingeniería Aeronáutica y Astronáutica del MIT y un doctorado en Ciencias en Salud Ambiental, Contaminación del Aire, Ingeniería de Control y Física de Aerosoles de la Universidad de Harvard. Y era el principal redactor científico de la oficina de noticias del MIT. Fue padre, un periodista profundamente íntegro y el fundador de la revista Infinite Energy. Malov se convirtió en un defensor muy visible y muy abierto de la fusión fría. De hecho, renunció a su prestigioso trabajo en el MIT en señal de protesta, alegando que la institución había alterado deliberadamente los datos para desacreditar la fusión fría. Hizo frecuentes apariciones en los medios y dedicó su vida a exponer lo que él veía como la supresión sistemática de la investigación de energía limpia por parte del establecimiento científico. Estaba preparando un informe masivo y muy bien documentado para finalmente destapar estos datos suprimidos. Había estado trabajando en eso durante años, pero nunca tuvo la oportunidad. En mayo de 2004, Malov fue encontrado brutalmente golpeado hasta la muerte afuera de la casa donde creció. La versión oficial: un trágico robo cometido al azar que terminó mal. O considera la devastadora historia de Amy Eskridge, nacida en Huntsville, Alabama, literalmente conocida como Rocket City por sus profundos lazos con la NASA y contratistas de defensa. Eskridge era una brillante interdisciplinaria y la presidenta de la Institución de Ciencia Exótica. Ella no era solo una teórica, era una visionaria profundamente apasionada que trabajaba activamente en tecnologías de antigravedad y exploraba las realidades físicas de la energía de punto cero. Ella tenía una visión profunda sobre el lugar de la humanidad en el cosmos y, según informes, se estaba preparando para presentar al mundo un trabajo fundamental y novedoso sobre propulsión avanzada. Pero en cambio, en junio de 2022, la científica de 34 años murió repentinamente. Aunque la versión oficial dictaminó que su muerte fue un suicidio, los rumores dentro de las comunidades aeroespacial y de inteligencia pintan un panorama mucho más siniestro. Han surgido afirmaciones, incluyendo acusaciones explosivas de un oficial de inteligencia retirado, de que fue atacada activamente con armas de energía dirigida por un contratista aeroespacial privado. Se convirtió en otra pionera de la física exótica, silenciada antes de que su trabajo pudiera cambiar fundamentalmente nuestra comprensión de la realidad. Un inventor envenenado de Ohio, una física asesinada del MIT, una brillante investigadora aeroespacial en Huntsville.
Escuchas estas historias y naturalmente piensas en la avaricia corporativa, los monopolios petroleros y la supresión de la energía libre. Pero aquí hay un hilo más profundo y mucho más significativo. Estas personas estaban explorando los límites absolutos de la termodinámica, la energía de punto cero y las frecuencias acústicas. Estaban reuniendo evidencia física de que los límites rígidos de la física convencional, las reglas absolutas que nos dicen que gobiernan toda nuestra realidad, bueno, están incompletas, y es precisamente ahí donde nuestro entendimiento del bosque se cruza con la ciencia silenciada. Mira, si las instituciones convencionales entierran activamente la física alternativa, entonces el marco científico necesario para entender una presencia que opera fuera de nuestras leyes físicas estándar, bueno, eso también está enterrado. Estamos en el bosque buscando carne y hueso, tratando de rastrear a un gigante amable que vive en el bosque usando biología tridimensional. Estamos buscando huellas, muestras de cabello, consumo calórico y patrones de migración, pero ¿y si deberíamos estar usando la misma física que estas instituciones constantemente intentan silenciar? Parte 2. La superposición y la señal de 1.6 GHz. Ya hemos hablado antes en Cabin in the Woods sobre la necesidad de hacer preguntas nuevas y diferentes acerca de problemas antiguos, si es que alguna vez queremos encontrar las verdaderas respuestas. Así que hagamos una nueva pregunta ahora. Si aceptamos que la física va mucho más allá de los límites de lo que se reconoce públicamente, ¿no debería eso cambiar por completo la manera en que procesamos un encuentro con pie grande? Para entender por qué un científico del MIT asesinado o un inventor envenenado tienen que ver con Sasquatch, tienes que preguntarte, ¿y si nuestra realidad fuera solo una radio? En este momento, la biología humana y la ciencia convencional están sintonizadas en una estación muy específica. Vamos a llamarla 98.5 FM. Escuchamos la música en esta estación, vemos los árboles, entendemos las reglas de esta transmisión singular. Estamos sintonizados en esta frecuencia y asumimos que es la única estación que existe. Pero ¿qué tal si el dial es increíblemente vasto? ¿Y si estos seres gentiles y esquivos no están huyendo físicamente de nosotros hacia la maleza? ¿Y si en vez de eso simplemente están cambiando la estación? Esto nos lleva al concepto de la filtración entre frecuencias. En áreas de alta extrañeza, lugares donde se avistan UAPs, donde el ambiente se siente pesado y donde se encuentran seres extraños con frecuencia, lugares como el rancho Skinwalker, por ejemplo. Los investigadores siguen encontrando una anomalía muy específica y medible. Durante años, el Dr. Travis Taylor y el equipo en el rancho Skinwalker han documentado repetidamente este tipo de anomalía muy específica y medible durante sus investigaciones. Cada vez que el ambiente de repente se siente increíblemente pesado, cuando aparecen UAPs o cuando el equipo falla inexplicablemente, captan picos masivos y espontáneos exactamente en 1.6 GHz. Ahora, para ponerlo en perspectiva, si no eres un nerd de la ciencia, 1.6 GHz no es magia. Es una frecuencia de radio de la banda L muy real que normalmente se usa para comunicaciones satelitales, GPS y navegación aeronáutica. En pocas palabras, es infraestructura de comunicación creada por el hombre. Pero allá en el rancho, y ahora, cada vez más en otros puntos críticos en bosques profundos, donde investigadores independientes están llevando analizadores de espectro, están detectando exactamente esta misma frecuencia disparándose de la nada. ¿Por qué una frecuencia de GPS aparece de la nada cuando el bosque se queda en completo silencio? Si Meyer, Malov y Eskrich tenían razón sobre la energía de punto cero y la actividad de resonancia acústica manipulando el mundo físico, ¿podría esa señal de 1.6 GHz ser el subproducto? ¿Es la huella física de un cambio de frecuencia? Ahora, apliquemos esos datos a los miles de reportes de avistamientos que tenemos. Un excursionista ve a un gigante peludo, bípedo y de casi 3 metros de altura en el bosque. La criatura está en lo suyo o simplemente va pasando.
Luego se esconde detrás de un arbolito, un árbol que no podría ocultar a un animal de ese tamaño, y desaparece. Las huellas no se desvanecen poco a poco, se detienen de golpe en el lodo, como si la criatura se hubiera evaporado. La biología ve eso y pregunta cómo se escondió tan bien. Que por cierto, es un enfoque completamente razonable a la pregunta que exploraremos en un episodio futuro. Pero, basándonos en la física del silencio de la que acabamos de hablar, ¿no deberíamos preguntarnos si este ser que parecía desaparecer detrás de este árbol increíblemente pequeño siquiera permaneció en nuestra frecuencia? Cuando un Sasquatch desaparece en una bola de luz, lo cual se ha reportado miles de veces, no puedes ignorarlo si eres un investigador honesto. O cuando brilla a través del bosque o se camufla frente a los árboles, y si no están utilizando el camuflaje animal estándar. Y si están utilizando un entendimiento natural e innato de estos fenómenos físicos exóticos. No es la señal de 1.6 GHz que se dispara en nuestros medidores, solo el subproducto energético de dos frecuencias que se rozan entre sí. La enorme fricción de ese momento exacto cuando su realidad se filtra brevemente en la nuestra antes de que regresen a un espacio que simplemente no tenemos la sintonía biológica para percibir. Había uno alto, de un naranja brillante. Era tan difícil saber si esta criatura estaba hecha de pelaje o si emitía una especie de luz propia. Naranja brillante, un naranja antinatural, un naranja en las partes donde le daba el sol, pero aún así era más brillante que cualquier otro objeto en el área. Y tenía ya sea un pelo muy fino y fibroso, o estaba emitiendo algún tipo de energía que producía, fuera lo que fuera, esta criatura. No estamos tratando con un simio no descubierto que domina el arte de esconderse detrás de los arbustos. Estamos ante una presencia profundamente conectada y altamente avanzada que entiende la esencia misma del entorno mejor que nuestras mentes científicas más brillantes y silenciadas. Si no entendemos la física de cómo se manipula la realidad, ¿por qué seguimos esperando encontrar a pie grande usando cámaras trampa y moldes de huellas? Si eso fuera a funcionar, ya habría funcionado. Todas estas preguntas, amigos, en mi opinión, son las que deberíamos estar haciendo ahora. Parte 3. Sasquatch, la entidad definitiva de punto cero. Entonces, si esa señal de 1.6 GHz de la que acabamos de hablar es el escape, ¿no deberíamos estar preguntando cuál es el motor? Quiero decir, ¿qué podría alimentar un cambio dimensional tan masivo? Para responder eso, tenemos que ver exactamente lo que Stanley Meyer, Eugene Maloff y Amy Eskridge estaban tratando de entender. Energía de punto cero. La física teórica nos dice que no existe tal cosa como el verdadero vacío. Incluso en un vacío perfecto, despojado de toda materia, de toda luz y de todo calor, queda una enorme cantidad de energía de fondo. Este es el campo de punto cero. Es la estructura subyacente del universo, si lo prefieres, un mar de potencial infinito y vibrante. Los científicos que fueron silenciados estaban tratando de construir máquinas complejas para aprovechar este campo. Ellos creían que si podías armonizar con él, podrías extraer energía infinita y limpia directamente del vacío del espacio. Pero ¿qué tal si la naturaleza se nos adelantó? ¿Realmente es tan descabellada la idea de que la biología manipule física avanzada e invisible? La ciencia convencional apenas está empezando a reconocer una disciplina científica completamente nueva llamada biología cuántica. Y demuestra que los animales ya están utilizando el reino cuántico. Animales conocidos, no estoy hablando de pie grande aquí. Por ejemplo, pensemos en el petirrojo europeo. Durante décadas, los científicos no podían entender cómo un pequeño pájaro podía navegar miles de millas por todo el mundo con tanta precisión. Ahora sabemos que usan un fenómeno que incluso desconcertó a Alberto Einstein, el entrelazamiento cuántico. Cuando una sola partícula de luz entra en el ojo del pájaro, desencadena una extraña reacción cuántica que actúa como una brújula biológica, permitiendo que el pájaro realmente vea las líneas magnéticas de la Tierra en el cielo. Piensa en una simple hoja captando la luz del sol. En lugar de que la energía tropiece por las células de la planta como una rata en un laberinto probando un camino a la vez, la planta utiliza un truco cuántico.
Envía la energía por todos los caminos del laberinto al mismo tiempo para encontrar al instante la ruta perfecta y más segura. Es una eficiencia invisible que hace que nuestros paneles solares más avanzados, hechos por el hombre, parezcan completamente primitivos. Considera cómo un animal sigue un rastro de olor. La ciencia ahora está demostrando que la forma básica en que sus narices procesan un olor implica algo llamado tunelización cuántica. Aquí es donde las partículas detectan la frecuencia vibracional específica de las moléculas odorantes y literalmente se teletransportan a través de barreras sólidas e impenetrables dentro de sus células solo para percibir un olor. Y no son solo los perros u otros animales con narices increíbles, también somos los humanos. Entonces, si un pequeño pájaro puede aprovechar el entrelazamiento cuántico solo para volar hacia el sur y una simple hoja puede usar la coherencia cuántica para captar la luz del sol, ¿por qué es tan difícil creer que un ser altamente avanzado y profundamente conectado podría evolucionar para aprovechar el campo de punto cero? Vamos a hacer una de las preguntas más comunes que se les hace a los investigadores de pie grande. ¿Dónde está la evidencia física de su dieta? Piensa en la realidad biológica de un homínido de 800 libras y 9 pies de altura. Para mantener ese tipo de masa muscular solo con la biología estándar, ¿no necesitarían una ingesta calórica astronómica? Es una pregunta retórica. Yo solía ser un competidor de powerlifting que pesaba 275 libras. Sé cuántas calorías necesitarían estos seres, y es una cantidad enorme si lo vemos desde una perspectiva normal. ¿No tendrían que cazar o recolectar constantemente y dejar el entorno completamente vacío solo para sobrevivir los inviernos? Pensaríamos que encontraríamos enormes zonas de alimentación devastadas. Encontraríamos innumerables restos de sus presas por tanta caza. Todas estas son preguntas y objeciones válidas de los escépticos, y entiendo perfectamente por qué la gente pregunta estas cosas. Yo mismo quería estas respuestas cuando empecé a investigar. Pero la verdad es que, aparte de huellas, algunos nidos y unas cuantas muestras de pelo y árboles rotos, no encontramos evidencia física consistente de estas cosas. El Sasquatch parece existir en perfecta armonía con su entorno, dejando casi ningún impacto permanente. Ahora, en realidad hay algunas maneras de responder estas preguntas, amigos, y planeo abordar todas en episodios futuros, pero por ahora consideremos esta hipótesis de la energía de punto cero. Si este gigante amable es la máxima expresión biológica de la energía de punto cero, ¿qué tal si no dependen de las calorías como nosotros? ¿Qué tal si obtienen su sustento, su inmenso poder físico y su capacidad para manipular su frecuencia directamente de la energía ambiental de la Tierra? ¿Y si son un receptor biológico vivo del campo de punto cero? Esto proporciona una explicación sólida para la luminiscencia brillante que a veces se reporta en sus ojos. No una capa detrás de la retina que refleja una linterna, sino una verdadera emisión de energía almacenada. Esto explica cómo pueden moverse con un silencio absolutamente imposible y cómo generan la resonancia acústica necesaria para simplemente deslizarse a través de las frecuencias de nuestra realidad. Son el mismo mecanismo que nuestros científicos más brillantes murieron intentando construir, caminando silenciosamente justo por nuestros patios traseros y bosques. Ahora, si eres uno de esos escépticos empedernidos de pie grande que todavía ve mis cosas cada par de semanas por alguna razón, probablemente estés pensando, vaya, otra vez cambió las reglas del juego. En mi opinión, los seguidores de pie grande no han logrado encontrar ninguna prueba verificable, así que siguen haciendo todo el asunto más complicado. Pero déjame preguntarte, ¿por qué te resulta tan difícil aceptar siquiera la posibilidad de que lo que nosotros, los humanos, experimentamos con nuestros débiles 5 sentidos no es todo lo que existe? ¿No te parece más probable que haya más cosas ocultas más allá de lo que podemos percibir? ¿Cómo no habría algo así en un universo tan vasto, casi infinito? Y ciertamente eso coincide con miles de reportes independientes sobre estos seres también. Cuando la gente inventa cosas, normalmente no inventan cosas que sean consistentes con todas las demás cosas inventadas por otras personas en el mundo, si solo lo hacen para llamar la atención, ¿verdad? Simplemente no tiene mucho sentido. Claramente hay algo más que la simple realidad biológica y física sucediendo aquí.
O si es solo la simple realidad biológica, es un aspecto de ella que es demasiado grande para encajar en nuestra forma de pensar convencional actual. Pero dicho esto, obviamente no estoy diciendo que esto sea absolutamente lo que está sucediendo aquí. Esta es solo una de muchas hipótesis. Pero creo que es una que se ajusta mejor a los hechos que el trillado y agotado modelo de que no es más que un simio. Ahora, sé que usar términos como energía de punto cero y entrelazamiento cuántico suena como si hubiéramos dejado completamente la realidad atrás. Pero quiero aterrizar esto por un minuto. No estamos inventando el hecho de que las aves usan la física cuántica para navegar. No estamos inventando cómo las plantas la usan para alimentarse. La ciencia convencional ya admite que la naturaleza está utilizando el reino cuántico ahora mismo, hoy, de maneras que apenas podemos replicar en un laboratorio de $1.000 millones. Entonces, ¿realmente es tan descabellado pensar en un homínido antiguo y altamente evolucionado que haya descubierto cómo aprovechar ese mismo campo de energía subyacente para sobrevivir? Solo tenemos que estar dispuestos a observar la biología que ya tenemos y hacernos las preguntas más importantes. Es fácil escuchar nombres como Stanley Meyer o Amy Eskridge y simplemente clasificarlos como teorías de conspiración. Pero piensen realmente en lo que estamos viendo aquí. No solo estamos hablando de planos perdidos. Estamos hablando de personas reales que perdieron la vida porque estaban demostrando que la física que nos enseñan en la escuela está incompleta. Tengan eso en mente mientras avanzamos aquí. Si el sistema está dispuesto a llegar tan lejos para mantener la física avanzada oculta, ¿qué significa eso para las cosas que viven en nuestros bosques y que ya la usan? Parte 4. La amenaza de la revelación. Todos van en contra del viento. El viento sopla a 120 nudos hacia el oeste. Si has estado viendo las noticias últimamente, sabes que estamos viviendo en una época completamente sin precedentes en este momento. Hace apenas unas semanas, en el momento de este video, en febrero de 2026, el presidente de los Estados Unidos emitió una orden al Pentágono y a las agencias de inteligencia para comenzar a desclasificar y publicar archivos relacionados con los UAP y la vida extraterrestre. Incluso tuvimos a un expresidente que recientemente fue a un podcast muy popular y declaró abiertamente que la inteligencia no humana es real. ¿Existen los extraterrestres? Son reales, pero yo no los he visto y no los están manteniendo en el Área 51. Wall Street está tan seguro de que la divulgación está ocurriendo que acaban de lanzar un ETF de divulgación OVNI gestionado activamente, una especie de fondo de inversión administrado para aprovechar el auge de la tecnología aeroespacial y de defensa. Entonces, ¿no debería el mundo paralizarse ante esto? ¿Por qué los medios de comunicación convencionales están tratando la mayor revelación en la historia de la humanidad como si fuera un simple informe del clima? Y más importante aún, ¿se supone que realmente debemos creer que después de 80 años de secretismo agresivo y violento, el gobierno simplemente nos va a entregar las llaves del universo? Cuando vemos los datos que salen de la Oficina de Resolución de Anomalías de todos los dominios del Pentágono, o ARO, que por cierto actualmente tiene una enorme acumulación de casos activos, ¿qué es lo que realmente están diciendo los denunciantes? No solo están hablando de hombrecitos verdes, eso es seguro. Están describiendo naves que no usan motores de combustión. Están detallando desplazamientos transmedios, objetos que se mueven desde el espacio profundo a través de nuestra atmósfera y se sumergen en el océano sin provocar una sola salpicadura ni crear un estampido sónico. Estamos hablando de tecnología que manipula el espacio-tiempo, cancela la gravedad y opera en frecuencias que apenas podemos medir. ¿Eso te suena familiar? ¿No es ese exactamente el mismo marco de energía de punto cero que acabamos de aplicar? A Sasquatch. Aquí es donde el fenómeno deja de tratarse de críptidos aislados y empieza a tratarse de una teoría unificada de alta extrañeza. Si un UAP puede entrar en nuestra atmósfera, flotar sobre un silo nuclear y luego simplemente desvanecerse cambiando su frecuencia, ¿por qué es tan difícil creer que una entidad biológica masiva como Pie Grande podría hacer exactamente lo mismo en un bosque nacional? Verás, las fuerzas en juego quieren que separes estos dos fenómenos, Pie Grande y los UAPs.
Quieren que pongas a los WAPs en la categoría aeroespacial y a Sasquatch en la categoría del simio no descubierto. Pero ¿qué tal si en realidad son exactamente la misma caja? Si una entidad biológica obtiene su energía del campo de punto cero, ¿no sería una esfera luminosa de plasma exactamente el subproducto energético que esperarías ver, justo antes de que cambie su frecuencia para interactuar con nuestra realidad? Si hablas con personas de dentro de la comunidad de inteligencia que están filtrando esta información, siguen repitiendo la misma excusa gastada de por qué lo han mantenido en secreto todo este tiempo. Aseguran que la humanidad no está lista para la verdad. Incluso hay psicólogos que están publicando artículos en este momento advirtiendo al público sobre el shock ontológico. Están tratando de prepararnos para esta profunda desorientación que ocurre cuando todo tu marco de referencia para la realidad se ve alterado o destruido por completo. Quieren que creamos que si descubrimos que no estamos en la cima de la cadena alimenticia, nuestros cerebros literalmente se romperán y la sociedad colapsará en el caos. ¿Pero realmente les preocupa nuestra salud mental? ¿O es algo mucho más cínico? Piensa en los sistemas que controlan todo nuestro planeta. ¿Qué pasa la mañana después de que el gobierno confirme oficialmente que seres avanzados nos han estado visitando o viviendo justo a nuestro lado usando energía de punto cero libre e ilimitada? ¿Qué le pasa a la industria global de combustibles fósiles, que vale varios billones de dólares? ¿Qué pasa con las redes de energía centralizadas que mantienen como rehenes a todas las grandes naciones? Si estos seres existen en una frecuencia más allá de nuestra realidad estándar, eso prueba que la física por la que pagamos en la gasolinera es una mentira fabricada. Eso prueba que la escasez de energía que impulsa nuestra economía global es completamente artificial. ¿Acaso la divulgación total no desencadenaría de inmediato un colapso catastrófico de la confianza en las instituciones que lo ocultaron? No es que les esté yendo muy bien en cuestión de confianza ahora, para serte honesto, pero de todos modos, si el Pentágono admite que tiene materiales de origen no humano, si admiten que han estado rastreando al Sasquatch u otros fenómenos ampliamente reportados, manipulando el campo de punto cero, no solo tendrían que responder por el encubrimiento, tienen que responder por las personas que murieron intentando darnos esa misma tecnología. ¿Por qué las autoridades liberarían voluntariamente información que pruebe que destruyeron a personas como Stanley Meyer, Eugene Malov y Amy Eskridge, todo para proteger sus monopolios petroleros? ¿No les aterra que tengas una crisis existencial por los extraterrestres o seres interdimensionales? ¿Les aterra que dejes de pagar tu recibo de luz? Les aterra que la gente se dé cuenta de que quienes están al mando han estado suprimiendo intencionalmente el progreso de la humanidad solo para mantener su control sobre la estructura de poder global. Por eso es probable que cualquier revelación futura esté fuertemente censurada. Simplemente no pueden decirte la verdad, al menos no la mayor parte, sin incriminarse a sí mismos. Por eso, cuando se trata de Sasquatch, necesitamos nuevas preguntas, nuevos métodos, nuevos datos y nuevos investigadores. Parte 5. El privilegio de la ceguera. Entonces, si toda la evidencia apunta hacia una realidad física mucho más grande y extraña, y el gobierno está luchando activamente para manejar las consecuencias, ¿por qué la comunidad académica en general sigue siendo tan rápida en descartar miles de encuentros sumamente creíbles como osos mal identificados, sombras o un delirio colectivo? Y si eres uno de esos escépticos duros que asume que todos están mintiendo, ¿por qué eres así? Es una pregunta honesta. Pregúntense, ¿qué le pasaría al estamento científico si admitieran que han estado completamente equivocados durante un siglo? Si Sasquatch es solo un animal de carne y hueso no descubierto que se esconde en el bosque, bueno, eso es solo una curiosidad biológica. Es seguro, es cómodo. Puedes ponerlo en un libro de texto, darle un nombre en latín y luego seguir adelante sin cambiar ni un solo plan de estudios universitario. Pero ¿qué pasa si no lo son? ¿Y si estos Sasquatch, estos Yeti, Yaoi, Almas, Jerin, son pruebas vivientes y palpables de que la manipulación de frecuencia es un fenómeno natural real?
Eso significaría que las leyes rígidas de la física que enseñamos en nuestras universidades más prestigiosas están incompletas y mal entendidas. También significa que el trabajo de nuestros científicos silenciados no era solo una locura marginal como mucha gente piensa. Significa que sus muertes trágicas no fueron solo accidentes aleatorios o suicidios, sino acciones desesperadas de un sistema aterrorizado de perder el control sobre la narrativa académica. Se necesita una enorme cantidad de arrogancia para que un científico se pare en un laboratorio esterilizado y declare que lo que sucede en los bosques más profundos y antiguos de la Tierra es imposible. Y no es exactamente por eso que este fenómeno se niega a ser encasillado en solo un rincón del mapa. El mecanismo subyacente es exactamente el mismo. Ya sea que estés viendo reportes históricos de los densos bosques de Rusia o aquí investigando los bosques profundos y escarpados de Norteamérica, un Yerin atravesando el velo en un antiguo bosque chino opera bajo la misma física suprimida que un Sasquatch desapareciendo en los Redwoods. La física no cambia solo porque la geografía lo haga. Reconocer a estos seres por lo que realmente son significa admitir que nos han mentido sobre la misma esencia de nuestra realidad. Estamos viendo directamente el motor, pero hemos sido condicionados por nuestros propios libros de texto para verlo solo como un mito. ¿Por qué seguimos actuando sorprendidos cuando no podemos encontrarlos usando las mismas herramientas que ellos ya han dominado y superado? No estamos fallando en encontrarlos porque simplemente sean buenos para quedarse quietos detrás de un árbol. Estamos fallando porque todo nuestro paradigma científico se niega a ajustar el dial. Y hasta que estemos listos para ver el mundo sin las anteojeras puestas, las anteojeras de la ciencia aceptada y esterilizada, ¿no seguirán simplemente deslizándose entre el ruido estático? Recuerda, no puedes captar una señal de Wi-Fi con una red para mariposas. Saben, muchachos, lo que me he dado cuenta en los últimos meses en mi investigación sobre Sasquatch es que ya no estoy haciendo solo investigación sobre Sasquatch. Estoy investigando la naturaleza de la realidad. Y para ser honesto, eso ha sido un poco aterrador cuando empiezo a abrir mi propia mente a lo grandes que son algunas de estas implicaciones. Este es el tipo de cosas que la mayoría de las personas, para ser honesto, están demasiado cerradas y limitadas como para siquiera conceptualizar. Y en cuanto a conceptualizarlo, no estoy diciendo que yo mismo ya esté ni siquiera cerca de comprenderlo todo. Pero espero estarlo algún día. Y espero tener algo más que teorías para darte algún día. Pero creo que hay buenas razones para pensar que estas teorías, estas suposiciones, se convertirán en conclusiones. Simplemente hay demasiadas cosas sucediendo que indican que así será. Como siempre, me encantaría escuchar sus opiniones y comentarios. Pueden decirme si tienen más información o evidencia sobre este tipo de cosas en los comentarios abajo o enviarme un correo electrónico. Y si quieren apoyar aún más mi trabajo, consideren suscribirse a mi Patreon. El enlace está en la descripción. Por unos cuantos dólares al mes pueden tener contacto exclusivo conmigo y acceso a mi investigación detrás de cámaras que no publico en ningún otro lugar. Pero, de cualquier manera, ya sea que me apoyen en Patreon o no, estoy muy agradecido por su apoyo simplemente por estar aquí y ver este video. Si les gustó, por favor denle like, compártanlo con su familia y amigos y suscríbanse a Cabin in the Woods. Y realmente espero volver a verlos a todos en el próximo video.